están obligando, ¿sí?, a un grupo de jugadores de fútbol a vestir una camiseta con la bandera LGBTI. Hay un grupo de jugadores que se niegan a vestir esta camiseta por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas. Y se los está castigando, se los está separando del grupo, no se les está permitiendo jugar, y una funcionaria de alto rango del gobierno francés dice públicamente que hay que castigar a estos jugadores. Entonces mi pregunta es, ¿estamos realmente hablando de igualdad de derechos cuando jugamos a ponernos la camisetita con la bandera LGBT? Porque yo me pregunto, ¿en dónde están los derechos a profesar libremente su culto, su religión, su ideología y sus convicciones en el caso de estos jugadores que están siendo castigados? En estos tiempos de dictadura ideológica, ya no tan silenciosa como se le dijo alguna vez, como se le llamó alguna vez a este totalitarismo de la corrección política entre muchas comillas. Yo diría que es hasta casi una legalización de la discriminación a la inversa, ¿no? En esta tiranía ideológica que venimos viviendo desde hace algunos años, un nuevo episodio acaba de tener lugar hace realmente muy poco. Resulta que en un partido en el fútbol francés, el fútbol subcampeón del mundo, recordemos que el fútbol campeón del mundo es el nuestro, en el fútbol subcampeón del mundo y en el fútbol campeón del mundo recientemente, en el anterior mundial, el de Rusia, se disputaba un encuentro entre el Toulouse y el Nantes, dos equipos de fútbol de Francia, y había algo particular en el diseño de las camisetas que tendrían que utilizar los jugadores en este encuentro. Los números de la camiseta tenían la bandera LGBT, estaban pintados con el arco iris. Bueno, hasta ahí, digamos, algo meramente pintoresco. Supuestamente, en teoría, en los papeles, una cuestión de apoyo hacia los colectivos que han sido oprimidos y han sufrido de la discriminación. Está bien. El tema surge cuando ciertos jugadores de ambos equipos, 5 del Toulouse, según la información que tengo, y alguno del Nantes también, se negaron a usar esas camisetas con las banderas del arco iris, con los números pintados con los colores del colectivo LGBT, cosa que también está bien. Si yo no quiero usar la camiseta, no la uso, por mis principios, por mis creencias. Si vos querés usarla, úsala. Digo, ¿no? En un mundo libre, digamos, no se tendría que imponer un dogma, una creencia, una ideología, una causa. No se imponen. Justamente yo creo que la idea de luchar por una causa es que no se imponga. Las revoluciones van de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. No es una revolución que venga un jefe y te diga, ahora tenés que luchar por esto. No hay ninguna revolución, yo diría que todo lo contrario. Por lo cual acá es donde empieza el ruido. A los jugadores que se negaron a utilizar estas coloridas camisetas, se los separó del equipo. No se les permitió jugar ese partido.
Una ministra de Francia dijo que deberían ser sancionados estos futbolistas por meramente no querer usar una camiseta. Quiero que entendamos de qué estamos hablando. Sancionar a un futbolista profesional, a un deportista que se mató toda su vida entrenando para llegar a jugar en la primera división del fútbol francés, porque su cultura, sus creencias, sus principios le impedían ponerse una camiseta. Ningún jugador dijo hay que salir a discriminar a los homosexuales, salgamos con antorchas, quemémoslos, discriminémoslos. Ninguno. Simplemente dijeron, yo no quiero, no puedo usar por mi postura, por mis creencias, por mi cultura, no puedo usar estas camisetas. Y merecen ser castigados, flagelados. Pena de muerte en la hoguera. Y acá es donde yo los invito a pensar. Porque Mostafa Mohamed, jugador del Nantes, que se rehusó a utilizar esta camiseta colorida, pintada con los colores LGBT, dijo, y voy a citar textualmente, dadas mis raíces, mi cultura, la importancia de mis convicciones y creencias, no me era posible participar en esta campaña. Espero que se respete mi decisión, así como mi deseo de no discutir sobre esto y que todos sean tratados con respeto. Fíjense lo que dice él, que todos sean tratados con respeto. No está saliendo a dar un mensaje homofóbico, ni de odio, ni de nada. Mostafa Mohamed agregó, respeto todas las creencias y convicciones. Este respeto se entiende a los demás, pero también incluye el respeto por mis creencias personales. Entonces yo la pregunta que hago es muy sencilla. Si no vamos a respetar las creencias, ni la cultura, ni las convicciones de estos futbolistas, y los vamos a obligar a portar una bandera del colectivo LGBT, ¿estamos hablando de igualdad de derechos? ¿Estamos realmente hablando de igualdad de derechos? Porque nadie está pensando en los derechos de Mostafa Mohamed a simplemente no usar una camiseta por sus cuestiones culturales y religiosas. No importa la religión de ¿cómo se llama? Mostafa Mohamed. No importa la religión de Mohamed. Lo único que importa es lo que está establecido. Él está obligado a creer en la causa del lobby LGBTI. Si tiene otra religión, al carajo, la libertad de culto no existe más. La libertad de culto no existe más. Acá lo que importa son los derechos, ni siquiera el lobby, ni siquiera de una minoría, de un grupo de personas que maneja, manipula a una minoría y encima les vomita en la cabeza la ideología que lo único que hizo cuando estuvo vigente fue torturar a estas minorías. Les hago la pregunta de vuelta para que ustedes piensen un poquito. Esta es la situación. Están obligando, ¿sí?, a un grupo de jugadores de fútbol a vestir una camiseta con la bandera LGBTI. Hay un grupo de jugadores que se niegan a vestir esta camiseta por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas. Y se los está castigando, se los está separando del grupo, no se les está permitiendo jugar y una funcionaria de alto rango del gobierno francés dice públicamente que hay que castigar a estos jugadores. Entonces mi pregunta es, ¿estamos realmente hablando de igualdad de derechos cuando jugamos a ponernos la camisetita con la bandera LGBT? Porque yo me pregunto en dónde están los derechos a profesar libremente su culto, su religión, su ideología y sus convicciones en el caso de estos jugadores que están siendo castigados. Y valga decirlo, ninguno de ellos está llamando a incurrir en la homofobia. Están diciendo literalmente: quiero que todos nos tratemos con respeto
y que justamente también se respeten mis posturas, convicciones y creencias religiosas. Y yo les quiero recordar una cosa, hay algunos jugadores acá, en estos clubes de fútbol, que vienen de países en donde jugar a esta causita armada por gente de arriba, en la primera revolución de la historia que va de arriba hacia abajo, les puede costar la vida. ¿Sí? El nombre Mostafa Mohamed, de un futbolista del fútbol francés que se niega a usar esta camiseta, les debe sonar a cierto lugar del mundo en donde le puede costar la vida vestir un brazalete o una camiseta teñida con los colores del lobby LGBTI. Entonces yo me pregunto, si estamos hablando de igualdad de derechos, ¿por qué nos defecamos en la libertad de culto, en los derechos de Mostafa Mohamed y en los derechos de los 5 jugadores aislados del equipo de fútbol Toulouse por el mero hecho de no poder suscribir por cuestiones culturales y religiosas a una causa? ¿Estamos hablando de igualdad de derechos? ¿En serio? ¡Qué inocencia! ¡Qué inocencia! Importan menos los derechos de estos jugadores que los de uno de los lobbies con más financiamiento en el mundo. Separados por el club, amenazados por una ministro y escrachados en todos los medios de comunicación, solamente porque su cultura, su religión, sus creencias no le permiten ponerse un colorcito en la camiseta. Esto va a ir escalando, ¿sí? Hoy es una tontería, como un colorcito en la camiseta. Tontería hasta ahí porque estos futbolistas están siendo castigados profesionalmente y llamados a ser castigados judicialmente. Pero empieza con esto, y que quede claro, yo voy a abogar siempre por la libertad sexual, siempre y cuando haya consentimiento y se trate de mayores de edad. Los liberales abogamos por la libertad sexual, ¿sí? Fue Montesquieu, precursor del liberalismo, uno de los primeros en decir que nadie tiene que meterse en la cama ajena, siempre y cuando haya consentimiento. ¿Sí? No fueron los comunistas, no fueron los socialistas. En los países socialistas hasta el día de hoy es tabú la homosexualidad, ¿sí? En los regímenes comunistas era ilegal ser homosexual. En Cuba había campos de concentración para homosexuales. Marx y Engels se jactaban de estar muy viejos como para ver en vida el triunfo de la comunidad homosexual en materia de conquista de derechos. ¿Sí? Siempre fuimos los liberales los que defendimos las libertades. Ahora, esto no tiene nada que ver con la libertad. Y esto no tiene nada que ver con la sexualidad ni con la orientación de nadie. Esto tiene que ver con una imposición y con una pérdida de derechos disfrazada de conquista de derechos. Si no nos despertamos, y bueno, muchachos, vayan preparando el porque va a ser ilegal no dejarse romper el dentro de poco.